No saber de los interferones, niños, déjenme platicar. Debemos saber que el interferón es una proteína de 21 kilodaltons, es viral, no es de producción viral, sino la produce el organismo en contra de los virus. Está producido por animales intactos, sobre todo vertebrados son los que más producen este interferón, y nosotros somos vertebrados. Y también lo puedo producir a través del cultivo de células Vero, de células humanas. Entonces puedo producirlo por ingeniería genética. Nada más que la cantidad que nosotros fabricamos es mínima en nuestro cuerpo. Y para poder fabricar el interferón necesario para poder actuar en contra de los virus, se necesita fabricar grandes cantidades de interferón. Y desgraciadamente la producción es demasiado cara. Y entonces vamos a tener que va a ser una respuesta a la infección viral, y se conocen tres clases de interferones: el interferón alfa, el beta y el gamma. El alfa tiene 15 genes del genoma humano y hay pseudogenes que lo codifican. El interferón beta es un solo gen, y el interferón gamma son isbiones. ¿Por qué es importante? Porque resiste el pH, el interferón, entonces puede actuar en cualquier parte de nuestro cuerpo. Son sustancias glucosiladas y también puede ser producido por bacterias, que es la otra forma de poder fabricar interferones para poder mejorar el ser humano. Entonces ya dijimos que la síntesis está por vertebrados, son las células las células normales son las que la van a inducir, y al entrar el virus empieza a aumentar la cantidad de interferón, ¿sí? Y esto, recordar que vamos a tener virus con RNA que son mayores inductores. Los virus de RNA son mayores inductores que el interferón más que los de DNA, ¿sí? Ya sea los de simples o de doble cadena. Y las bacterias, como son células completas, también son capaces de formar interferón. Y el interferón ayuda a la bacteria a fabricar toxinas más agresivas también, ¿sí? Y la cantidad de por ingeniería genética se está tratando de fabricar interferones para el tratamiento de los seres humanos. Cuando entra el virus a nuestro cuerpo, a las 48 horas empieza a elevarse el interferón. Entonces, por eso nosotros podemos destruir a los virus gracias al interferón y a nuestras células, a nuestros factores inmunológicos también, ¿sí? Pero sobre todo el interferón, que a las 48 horas empieza a actuar en forma muy importante antes de que nosotros formemos anticuerpos. Entonces, como empieza a fabricarse el interferón, empieza a destruir a los virus en forma constante, y cuando ya empezamos a tener anticuerpos ya se van a destruir más rápidamente los virus. Por eso cuando un virus como el virus del herpes simple tipo 1 empieza a ser atacado y ya ve que tanto el interferón como los anticuerpos lo están destruyendo, se esconde para no terminar siendo destruido. ¿Sí? Como si tuviera inteligencia. Entonces hay disminución inmediata de los virus, la producción de anticuerpos empieza al 6º día, por eso es importante, porque empieza primero a actuar el interferón y después la formación de anticuerpos a los 6 días se empieza a ver en grandes cantidades. ¿Sí? Y se va a fabricar interferón a pesar de que la persona tenga agamaglobulinemia o disgamaglobulinemia, que no fabrique anticuerpos. ¿Sí? Y bueno, son citocinas reguladoras celulares para destruir la virus. Bueno, no sé si te ha verdad o no, pero he escuchado que dicen que la gripe hay que dejártela días antes de tomar algún medicamento. O sea, eso tiene que ver luego con... La gripe es una enfermedad que se va a quitar sola y tomar medicamentos. ¿Qué medicamentos tomarías? Algo para que te sientas mejor, una analgésico. Porque recuerden que el cuadro cataral nos hace tener rinorrea, enfermedad estornudar frecuentemente, nos hace tener lagrimeo, ojos rojos, estornudos constantes, algo de tos, algo de fiebre,
y todo eso nos sentimos mal, entonces ¿qué tengo que hacer? Tomarme algo que me haga que me sienta mejor. Pero no voy a tomar un antibiótico, porque entonces el virus se va a reír del médico que se ¿sí? ¿Para qué le das un antibiótico para un cuadro viral? No tiene ningún sentido. Y tampoco le voy a dar un antiviral. No voy a decir, tómate ¿cuál será? El ganciclovir o la ciclovir. Tómate la ciclovir, que es el más usado. No le sirve de nada a un cuadro viral. Entonces no tiene ningún sentido darle un antiviral, porque entonces no permitimos que el organismo produzca los anticuerpos. Entonces eso es importante. Entonces, por eso hay que dejar que la evolucione naturalmente la enfermedad. ¿Qué tengo que hacer? Sí, darle sintomáticos, quitarle las molestias que tiene, y si tiene mucha congestión nasal, pues darle un ambrosol para que fluya más fácilmente todo el moquerío y la persona se mejore más. Pero sí, es cierto. Entonces, ¿qué actividad tiene antiviral este interferón? Que inhibe el crecimiento de los virus a nivel celular. ¿Sí? Entonces, impide que los virus estén reproduciendo dentro de las células. Hay diferenciación y modulación de la respuesta inmunológica porque aumenta las células killer. Le dice a los linfocitos, fabrica más células killer y mándalas a este lugar para que puedan destruirse más fácilmente los virus. ¿Sí? Hay un factor activador de macrófagos también, que también manda macrófagos para que empiecen a destruir a los virus, englobándolos y destruyéndolos en su interior. Y activa también en forma inespecífica contra todos los virus. Por eso es muy importante lo que les dije la vez pasada, que si yo le voy a poner a una persona varias vacunas virales, todas se las tengo que poner el mismo día. No puedo ponerle ahorita una y a las 48 horas, ay, se me olvidó, vente en 2 días te pongo la otra. O no tengo la vacuna ahorita, pero en 2 o 3 días ya te voy a poner la vacuna y ya para que estés protegido. No, porque al segundo día en adelante ya no le puedo poner vacuna porque voy a destruir esa vacuna cuando entre al cuerpo porque esté elevado el interferón. Entonces de nada más servir para ponerle esa vacuna indicar innecesariamente al paciente. Entonces, ¿cuándo le debo de poner la vacuna? Al mes siguiente. Le puse una ahorita porque no le quise dar 2 piquetes, pero no lo voy a estar 48 horas después, lo voy a estar un mes después para ponerle la otra. O agarro y como alfiletero, te pico por todos lados, pero te pongo toda la vez. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen en la India? Cuando uno llega al aeropuerto de la India, si uno no comprueba que tiene todas sus vacunas, de ahí no sales y no te estás haciendo la vacuna. Aunque digas, es que ya me la pusieron, enséñame que ya te la pusieron. No, es que no traje la cartilla, te fregaste, pasas y te ponen toda la vacuna. Aunque sea todo fregado, para que cuando vayan de viaje siempre carguen la cartilla. ¿Y no pasa nada? ¿Eh? ¿Y si ni no pasa nada? Pues los efectos secundarios de las vacunas. Te vas a pasar unos días horribles en la India por efectos secundarios. Por eso tienen que llevarse siempre su cartilla nacional de vacunación cuando salgan al extranjero. Sí, yo por eso siempre cuando Y sobre todo a países donde hay fiebre amarilla y dengue. Siempre le cargas. Oye, Iván, ¿no te tuvieron en el aeropuerto? Yo me tentó las vacunas. Entonces el interferón es muy potente, favorece la síntesis de otras proteínas antivirales, inhibe la traducción del RNA mensajero viral y vamos a ver cómo hay virus que fabrican sus propios RNAs. Le avisan a la célula y la célula fabrica el RNA viral. Tanto el polimerasa como el mensajero viral. Y afectan el ensamblado de los virus para que no se ensamblen y no afecta el RNA celular, el mensajero celular. Entonces, son proteínas específicas, ¿sí?, para destruir virus específicos, ¿no? o virus en general, pero sobre todo para destruir a los virus que necesitamos destruir. Pero también hay mecanismos virales que contrarrestan
al efecto del interferón. Por ejemplo, el virus de la influenza y el poliovirus, aquí es polio, no polio, el poliovirus fabrica proteínas específicas para destruir al interferón. ¿Sí? Hay virus que bloquean la traducción del interferón, los adenovirus, el Epstein-Barr que pertenece a los herpes virus y el virus de la hepatitis B. Y hay también virus que neutralizan al interferón gamma gracias al que provoca el emisor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No voy a tener mucho en esto. Estamos haciendo interferones para tratar de evitar que las personas se enfermen en forma muy aguda. Y de hecho es una de las formas que se está tratando de ver si se logra controlar al virus del VIH, poniéndole grandes cantidades de interferón a la persona. Pero no es muy difícil debido a que no se puede fabricar así industrialmente. Entonces, es un uso impráctico porque son dosis excesivas todavía. O sea, es demasiado lo que se tiene que utilizar de interferón para tratar de controlar una enfermedad. Porque además no hemos hecho un interferón perfecto. Esa es la otra cosa. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto lo tengo que utilizar el interferón antes del inicio del cuadro clínico? Entonces, tendría que tener ya contacto con el paciente antes de que empiece a enfermar, a sentirse resfriado. Que se puede utilizar en enfermedades graves como la de la rabia, que se está tratando de utilizar, de la fiebre hemorrágica, de las encefalitis y de otras enfermedades, ¿no? Como persistentes como el hepatitis B y C, los papilomas, las verrugas genitales, etc. Por una serie de virus que tratamos de controlar a través de esto. Y cambiamos rápidamente a las vacunas. ¿Qué conocemos de vacunas? Mucho. En principio, primero vamos a ver cuáles son los principios generales. Vamos a ver cuáles son las vacunas de virus vivos, de virus muertos. ¿Cuáles son las vacunas de virus vivos atenuados? ¿Cuáles son los prospectos, el uso apropiado de las vacunas y cuáles son los prospectos futuros de las vacunas virales? ¿Sí? ¿Cuáles son los principios generales de una vacuna? Que tiene bases científicas bien establecidas y que esas bases científicas están dadas porque infectan a la célula fabricando glucoproteínas en la superficie de las células y entonces las células del ser humano empiezan a fabricar anticuerpos en contra de la vacuna y al fabricar anticuerpos en contra de la vacuna fabrica anticuerpos en contra de la enfermedad. ¿Sí? Gracias, perdón. Bueno, ¿para qué uso las vacunas? Para inmunoprofilaxis. ¿Para qué otra vez? También para que tenga inmunidad a través de las mucosas, a través de la IgA. ¿Para qué? Para formar anticuerpos séricos. Recordar que la vacuna me va a dar una enfermedad controlada. ¿Sí? Por eso tengo todo esto. Y también para hacer que la vacuna active a la inmunidad mediada por células. Va a activar tanto a la formación de anticuerpos, inmunoglobulinas, como también va a activar a las células profesionales para que ataquen a las enfermedades. También no existe protección total, por eso tenemos que poner dosis extras de algunas vacunas. Hay muy pocas vacunas que con una sola dosis protegen a la persona. La mayoría tenemos que poner refuerzos. Es complicado para virus con muchos serotipos o cambiantes. Es muy complicado fabricar una vacuna contra el rinovirus porque son 120 serotipos. Es muy complicado preparar una vacuna para la influenza porque no nada más es un solo serotipo de influenza. Es muy cambiante el virus de la influenza. Y ustedes han visto con qué tipo de virus está infligiendo en ese momento. ¿Sí? Pues también es difícil hacer esta prueba.
Y lógico, ¿cuál es una vacuna, cuál es un virus muy cambiante? El VIH. Ese cambia como se le da la verdad. Y es muy difícil integrar la vacuna cuando se trata de un virus de DNA viral. ¿Sí? Y bueno, ¿cuáles son las vacunas de virus muertos? Para empezar, un virus muerto va a ser un virus que nos va a dar un daño mínimo. ¿Por qué? Porque está muerto, ya no tiene ningún sentido. ¿Y cómo lo mato? Lo paso por formaleína. Y lo paso por formaleína porque la formaleína tiene una curiosidad. Mata a los virus, pero no les quita el poder antigénico. Por eso se utiliza la formaleína. Se puede matar de muchas formas, pero la formaleína, al pasarlo por esa sustancia, el virus muere, pero antigénicamente sigue siendo activo. ¿Sí? Y entonces son vacunas muy estables, porque están los virus muertos, no me van a infectar. ¿Sí? Se utilizan en un número importante de virus. Si están muertos, tengo que tener una mayor cantidad de partículas virales para que me pueda dar antigénicamente una respuesta adecuada. ¿Sí? Utilizo el virión genoma viral completo. Aquí no necesito romper el virión genoma porque me va a crear muy fácilmente los anticuerpos debido a que está muerto. Hay formación de anticuerpos contra la cubierta, tanto hay formación de anticuerpos contra la cubierta como hay formación de anticuerpos en contra del genoma. ¿Sí? Y para eso tengo a las vacunas de la poliomielitis, que se llama SAL, a la vacuna de la hepatitis A, la de la influenza, la de rabia, de la encefalitis y de todas las encefalitis. Japonés oriental, occidental, yo no te contagié, yo creo que sí. Puta, que ya le cayó un montón. Chihuahua, yo no quería que le tomara. Entonces, no hay revisión de la virulencia. En cambio, los virus, las vacunas de virus vivos, o virus atenuados, puede revertir la virulencia del virus y darnos una enfermedad grave. Y se puede fabricar aunque el virus no esté completamente atenuado, que no se haya muerto completamente por la formaleína, como destruyó las bases más importantes de virulencia, puede de todos modos fabricarse la vacuna y darnos protección. Doctor, yo no entendí. Bueno, sí es importante que tenga el ADN, bueno, su material genético completo el virus en la vacuna. Sí. Para producir el anticuerpo, o nada más es la cubierta la que debe. No, se hacen anticuerpos en contra de la cubierta y en contra del genoma. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Hay que tener mucho cuidado con la fabricación. Si es un virus muy virulento, si realmente está muerto el virus. ¿Sí? ¿Y cómo puedo saber si el virus está muerto? ¿Cómo se imaginan ustedes? Porque no infecta a animales de laboratorio. Ya el virus muerto se le pasa a animales de laboratorio, y si al animal de laboratorio no le pasó nada, quiere decir que está muerto el virus. ¿Sí? No se lo van a poner a una persona sana, ¿no? ¿Qué tal si le da la enfermedad? Entonces, la inmunidad conferida es breve, por eso necesita dosis de refuerzo. ¿Sí? Y además, por la dosis de refuerzo que tiene y por la gran cantidad de virus que debe contener ese producto y que además están hechos en huevos de pato, huevos de pollo, o en embriones, como en embriones de mono, me puede dar como consecuencia a las proteínas del componente extra un problema de hipersensibilidad. ¿Sí? Todas las vacunas que estén hechas en proteínas extrañas al cuerpo del ser humano me van a dar problemas de hipersensibilidad.
Por eso siempre tenemos que tener cuidado en las vacunas que estamos haciendo. ¿Qué vacunas son las que no nos da ese problema? Las que están hechas en células Vero, en células humanas, en líneas humanas. ¿Sí? Esas las podemos manejar con toda la tranquilidad, que nunca nos van a dar un problema de hipersensibilidad. Y entonces, al aplicar la vacuna tiene que ser intramuscular, pero la vacuna cuando está mal preparada me va a estimular la inmunoglobulina M y puede darme una enfermedad, si es que no están bien muertos los virus. O los otros factores de hipersensibilidad que tiene me puede elevar por alergia a la inmunoglobulina M. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy poniendo proteínas extrañas. ¿Sí? Y entonces la inmunidad celular es deficiente, por eso tengo que poner mayores dosis. Y hay inducción de la hipersensibilidad con respuesta desequilibrada de acuerdo a las proteínas extras que tenga mi vacuna. Virus vivos atenuados. ¿Cuál es la finalidad de utilizar virus vivos atenuados? La finalidad es crear una enfermedad controlada. Mientras las otras no nos fabrican ninguna enfermedad controlada, sino nomás vamos a fabricar anticuerpos en contra de las cubiertas y del genoma, aquí sí, la cantidad de virus que voy a meter es pequeña, porque no son grandes cantidades de virus muertos, sino aquí son virus vivos, atenuados, y para que me cree una enfermedad controlada. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre los dos. Y entonces, voy a hacer un virus mutante que se parece al virus nativo o salvaje, que también se les conoce como virus nativos o salvajes, ¿sí? Y se superpone antigénicamente para producir anticuerpos en contra de esa enfermedad, porque fabriqué una enfermedad controlada o programada. ¿Sí? Los virus hago alteraciones genéticas específicas y planeadas para poder controlar el problema que quiero ocasionar. Y por eso tengo vacunas contra la rabia, vacunas contra la influenza, vacunas contra el sincicial respiratorio, vacunas contra la polio. Para la polio tengo dos tipos de vacuna: la SALC, que es de virus muertos, y la Sabin, que es de virus vivos atenuados. Lo curioso en México es que a los niños les ponemos 3 inyecciones a los 2, 4 y 6 meses que tienen la vacuna de la SALC, pero para que no se nos vaya a crear un nuevo virus, un nuevo problema de polio en México, en las semanas nacionales de vacunación, a esos niños que ya fueron vacunados contra la SALC, con la SALC le ponemos vacuna de Sabin en gotitas. Y ustedes se van a ir a vacunar a los niños y les van a estar dando 2 gotitas de la vacuna de virus vivos atenuados. Es bien curioso. O sea, ¿qué tanto realmente los quiero proteger con las primeras vacunas? ¿Por qué no desde el principio les pongo vacunas o les doy las gotitas de Sabin desde los 2, 4, 6 meses? ¿Para qué le pongo de virus muertos si de todos modos le voy a poner virus vivos? Sí, eso es lo curioso. Sí, yo creo que sí, para que tengan lo que hacer los estudiantes. ¿Qué es mejor? No, con virus vivos. Es mejor porque se crea una enfermedad. Por eso, cuando te ponen la vacuna de la influenza, te crea una enfermedad controlada de influenza y te sientes raro, te sientes cansado. A mí me pusieron la vacuna de la influenza, pero como toda la vida ando cansado, se va a sentir cansado. Y ya pasaron los días y dije, ¿me siento cansado por la vacuna? ¿O es mi estado natural? Es mi estado natural. O sea, depende de cada idiosincrasia de cada persona. ¿Sí? Entonces actúa similar a la infección natural y hay reproducción viral en el huésped con anticuerpos celulares de resistencia de entrada. O sea, el organismo del ser humano forma sus propios anticuerpos en contra de esos virus y actúa sobre los virus vacunales, pero también actúa sobre los virus de la enfermedad nativa o del virus salvaje. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, con ingeniería genética que hemos fabricado los nuevos virus de la polio, la de la varicela, que ya es una vacuna muy tranquila, que ya no nos da grandes problemas, porque está hecha por ingeniería genética y habitualmente se producen en células Vero, ¿sí?
Cuando decimos células Vero son líneas celulares humanas, que son de los tipos que ya vimos anteriormente, nada más que les hemos dado el nombre de células Vero para no decir, esta es una línea celular de linfocitos, etc. No, decimos células Vero y así abarcamos los 4 tipos que hay de células. Sarampión, rubiola y paramilitis, viruela, fiebre amarilla, adenovirus, rotavirus, para todos estos hemos creado por ingeniería genética y son menos agresivas que las que fabricábamos antiguamente. Las desventajas es que hay riesgo de reversión de la virulencia, que el virus no lo minimicé, ¿sí? Y se volvió otra vez a ser el virus salvaje. Entonces le pongo la vacuna y estoy poniendo la enfermedad, porque revierte la virulencia, porque está vivo, ¿sí? Es el problema. Por eso debemos estar perfectamente bien seguros, no ustedes son los aplicadores, sino las personas que fabrican las vacunas deben de saber que ese virus realmente está virulento. Y además, ¿qué otro problema tenemos? Que como son preparados, cuando son vacunas preparadas en otros componentes, como los embriones de pollo, los embriones de pato, que son los huevos, o los embriones humanos, simianos, de monos, que como están dado eso, y pueden estar esos embriones contaminados con otro virus. Y entonces, queriéndole poner una vacuna para controlar una enfermedad, le creo otra. Y entonces voy a tener una leucosis aviar debido a los virus de la influenza. O le puedo meter cualquier enfermedad como el papovavirus, el SB40, el citomegalovirus simiano. ¿Por qué? Porque el embrión del mono estaba contaminado con esos otros virus. No. El mono, cuando yo agarré el embrión, venía contaminado con alguna enfermedad. ¿Sí? Y entonces preparé mi vacuna con toda la tranquilidad, le puse la vacuna y ¡chin! Me dio otra enfermedad. ¿Sí? Que ese es el otro grave inconveniente que tiene. Por eso, todas las vacunas deberían de prepararse en células humanas, para que no tengamos. Pero bueno, otras desventajas que puede ser infecciones persistentes, porque el virus estaba íntegro. Que también debo tener un almacenamiento y una limitada vida media de la vacuna. Si no se conserva la red fría, las vacunas se echan a perder. Si yo debo de tener una vacuna de virus vivos atenuados a menos de 8 grados centígrados y la saqué del refrigerador donde me la vendieron, que estaba perfectamente bien conservada, y la paso a mi refrigerador y por alguna causa se fue la luz, y sobre todo son de los refrigeradores que no hacen escarcha, que no hacen ese hielo que normalmente se hacían antiguamente en los refrigeradores. Yo por eso sigo conservando el mío el viejito que tengo de toda la vida, porque como forma escarcha, si se llega a ir la luz, inmediatamente la escarcha hace que se siga conservando las vacunas en forma de escarcha. Y por eso tengo adentro del refrigerador, dentro está conectado un termómetro que afuera estoy viendo cómo está. ¿Sí? Entonces, si hay variaciones, no me afecta porque tengo el hielo ahí puesto. Y siempre tengo congelantes perfectamente bien conservados en las partes bajas. Y cuando esos congelantes ya se descongelan, los vuelvo a poner en mi refrigerador, a otro refrigerador, a que se vuelvan a congelar y los vuelvo a hacer también ¿sí? Entonces es muy importante que la red de frío siempre se esté conservando para que no se echen a perder. Y bueno, cuando no está bien preservada la vacuna, va a haber una interferencia vacunal con otras enfermedades nativas que estoy tratando de evitar. ¿Cuál es el uso apropiado de las vacunas actuales? Que deben de poner las dosis adecuadas, no lo que yo crea. Ya me puse la vacuna del VPH, pero me dolió mucho, ya mejor no me pongo la siguiente.
qué sirvió que te pusieras una si no te vas a poner las demás? Hay que poner ciclos completos de vacunas, que debe de conservarse la cadena de frío, ¿sí? Cualquier momento que falle la cadena de frío, las vacunas se echan. ¿Pero por qué se echan a perder? ¿Se deshace el virus o se reactiva? El virus se puede reactivar, y si tú pusiste una vacuna que debería estar a menos de 8 grados, ya la tienes en 12, en 20 grados centígrados, ¿qué tanto ese virus revirtió su virulencia? Y actualmente ya es un virus salvaje. Le vas a crear una enfermedad. Aplicar 2 o más vacunas al mismo tiempo. Ya dijimos que todas las vacunas virales se aplican el mismo día, o tardas un mes en aplicarlas. ¿Sí? Debo de indicar la fecha de caducidad. ¿Sí? Y no vayan a ser, como hemos visto en algunas personas, que yo, por ejemplo, el año pasado compré 50 dosis de vacuna de la influenza. Y nada más puse 25 y me quedaron 25. Entonces, como las tengo bien conservadas y como su fecha de caducidad todavía me sirve para este año, 2015, ¿qué tanto digo? Ay, no, ¿cómo voy a perder este dinero? Se viene la época de vacunación y en lugar de poner la nueva vacuna, para no perder mi dinero, pongo la vacuna antigua. Estoy haciendo un fraude. Entonces, por eso tengo que ver la fecha de caducidad y ver qué vacuna estoy aplicando. Y algo muy importante, la vía de administración. ¿Sí? Porque ya nos ha tocado ver, sobre todo la vacuna de la tuberculosis, una vacuna muy frágil. Si yo no la aplico todas las dosis en las primeras 3 horas de haber preparado la vacuna, esa vacuna me va a dar problemas después. Pero esa es una vacuna que casi nadie a nivel privado pone, o nadie a nivel privado pone, la vacuna de la tuberculosis, porque vienen en viales de 10, de 20 y de 50 dosis. Y yo no voy a citar a un paciente para ponerle una vacuna de la tuberculosis y voy a comprar un vial de 10 porque le tengo que cobrar las 10 vacunas, porque le voy a poner una y las demás las voy a tener que diseñar. Por eso esa vacuna siempre prefiero que sean aplicadas en la institución. Que además, si yo no las pongo durante las primeras 3 horas, se echa a perder la vacuna. Por eso es también muy importante. Y también tengo que ver la vía de administración y la cantidad que se debe de administrar. La vacuna de la tuberculosis se tiene que administrar 1 a 2 décimas, dependiendo del fabricante, décimas. Y hay vacunas que se aplican medio mililitro, 1 mililitro o 2 mililitros. Entonces me equivoco y digo, pues es una vacuna de medio mililitro. ¿Sí? No es una décima, es una vacuna de medio mililitro. Pues le voy a poner la dosis. Y le estoy dando en toda la torre, porque le voy a poner una sobredosis. ¿Sí? Por efectos futuros, hay vacunas con señal de mudo, para administración de local de vacunas, no, eso me sale. Los prospectos futuros entendemos que todo está dado por tratar de destruir al virus del VIH, son atenuación y manipulación genética, vectores virales avirulentos, proteínas modificadas con genes clonados, péptidos sintéticos, vacunas de subunidades, vacunas con DNA de mudo, administración local de vacunas, que ya hay vacunas que se ponen a nivel nasal, ¿sí? Ya no se ponen, ya no se inyectan, y vacunas convencionales que se están modificando para tratar de salvar. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente lo que podamos alcanzar del post-virus. Vamos a hablar de lo que es el pox-virus. El pox-virus dijimos que es un virus muy grandote y que me va a ocasionar una enfermedad muy importante. Esta enfermedad se llama viruela. Pero la vacuna, cuando esté más aplicada, también nos puede dar la viruela vacunal. Y también hay otro tipo de viruela que es la que prevalece en la actualidad y que no ha podido ser protegida por la vacunación tradicional, ¿sí? Que es el cannabis y el avi y el monkeypox. O sea, la viruela de los animales.
Predominantemente la más importante para el ser humano es la viruela de los monos. Para estar en contacto con los monos y tener a veces a monos como mascotas, si ese mono está contaminado con el monkeypox, nos va a dar a nosotros la enfermedad de monkeypox. ¿Sí? Que para eso la vacuna no nos sirve. Y la otra enfermedad que también me interesa mucho que conozcamos es el molusco contagioso, que es una enfermedad que se transmite en contacto de piel a piel y contacto sexual entre las personas. Entonces, ¿qué características tiene el virus el poxvirus? Que es un virus muy grande, casi del tamaño de una bacteria, por eso puedo fabricar fácilmente la vacuna. ¿Sí? Es elipsoide o el ladrillo en báscula, porque es muy grandote, que mide 400 por 230 nanómetros. ¿Sí? Un picornavirus mide 20 nanómetros. Tiene genoma de DNA y tiene proteínas, más de 100 polipéptidos, con una envoltura que se ensambla dentro de la célula, en el citoplasma de la célula, y como se está fabricando el virus dentro de la célula, se están colectando todas las envolturas en el citoplasma. Como es DNA, el virus, el genoma se fabrica en el núcleo. Y todo lo demás se fabrica en el citoplasma y ahí se va a almacenar. ¿Para qué? Para que salga el genoma y se introduzca inmediatamente en su cápside y después en la cúpula. Entonces vemos como un picornavirus es muy pequeñito y un poxvirus es muy grande. Y tiene muchas membranas. Tiene su genoma, tiene su contenido intragenoma para que pueda estar ahí perfectamente bien integrado. Tiene su cápside, tiene una membrana, otra membrana, tiene 3 a 4 membranas. ¿Sí? Que lo hacen más, lo protegen más. ¿Cómo hace? ¿Cómo? Ya lo vimos la vez pasada. Llega el poxvirus, se fija al área receptora, pero antes se pierde la cubierta. Entra con todo y cápside adentro de la célula, a través de una vacuola. La vacuola se destruye a la cápside, se desnuda el genoma, y como es genoma DNA, se va a meter al núcleo. Y aparte de esto, le avisa a la célula que debe de fabricar un RNA mensajero viral y un RNA mensajero de transferencia para que empiece a ordenarle a la misma célula que fabrique las cubiertas. ¿Sí? Y después de que ya está ensamblado, sale por sitios condicionados. Tenemos dos muy importantes, el ortopoxvirus que nos da la viruela y el monkeypox y todos estos, y el moluscopoxvirus que nos da el molusco contagioso, que son las dos enfermedades que vamos a ver. ¿Sí? Entonces dijimos que el virus se adhiere, penetra, pierde la cubierta, el DNA se mete al núcleo y le avisa a la célula que debe fabricar un RNA polimerasa viral y un RNA mensajero viral, para que entonces le avise a la célula que empiece a fabricar las cubiertas. Hay replicación y síntesis a través de las proteínas para fabricar cubiertas. Vemos las fábricas de centros de inclusión, que vemos todas las cubiertas en el citoplasma, y el DNA empieza a empacarse dentro de esas cubiertas, tanto de la cápside como de las cubiertas, y se madura el virus, y de cada célula se van a fabricar 10.000 virus. Y entonces eclosionan a través de sitios codificados. Es lo que vimos en el ejemplo. ¿Sí? Y aquí vemos un virus, un poxvirus envuelto, perfectamente envuelto, como es, ¿sí? En una microfotografía. Y aquí vamos a ver el poxvirus en una microfotografía de barril. Y aquí lo vemos cuando le ponemos inmunofluorescencia. Y entonces, nada más rápidamente, 5 minutos más y nos vamos. Recordar que es una enfermedad que dio muchas epidemias a nivel mundial, con una gran cantidad de muertes de personas debido a esta enfermedad.
Recordar que Hernán Cortés lloró en el árbol de la noche triste porque estaba siendo derrotado, pero nunca le puso a pensar que don Jesús, que la gente que venía en los barcos tenían viruela, y al estar en contacto con los guerreros aztecas, sobre todo con los guerreros aztecas y con la población azteca, se empezaron a enfermar los guerreros y la población azteca y empezaron a morir. Y ese fue el triunfo de Hernán Cortés para poder conquistar el pueblo azteca y de ahí irse a conquistar todo lo demás. Porque los aztecas eran tan poderosos y tan inteligentes en forma de guerreros que estaban matando a todo España. Es que era muy chido. Llega en 1796, fabrica la vacuna. Mi bisabuelo peleó ahí. Y se da cuenta que la gente que ordeñaba vacas, por eso viene el nombre de vacuna, porque procedió de las vacas, ¿sí? De las ubres de las vacas tenían las úlceras, de ahí los ordeñadores se contaminaban, se enfermaban de la viruela, salían adelante de la viruela los que podían sobrevivir y quedaban inmunes en toda la vida. Entonces empezó a tomar plasma de las personas y empezó a tomar linfa de las lesiones. Y entonces empezó a vacunar a las personas gracias a eso. 1801 se hace la primera monografía y en esa primera monografía se dice que la enfermedad se va a erradicar gracias a la vacuna. Gracias a la vacunación desciende la enfermedad del 25% de mortalidad en México al 1%. El doctor Balmis hace dos cosas muy importantes: traer la vacuna y obligar al presidente de la República a que se vacunara en forma masiva a toda la población, y la segunda, hacer por primera vez el Centro Nacional de Fabricación de Vacunas. Pero gracias a Carlos Salinas de Gortari se destruye el Centro Nacional de Fabricación de Vacunas y actualmente tenemos que comprar todas las vacunas. Una vacuna se fabrica gracias a Carlos Salinas de Gortari dentro de las ¿sí? Entonces, por eso nosotros ya no fabricamos vacunas y fabricamos vacunas muy finas que se vendían en todo el mundo. Y México ganaba una gran cantidad de dinero. Lo único que tenía que haber hecho Carlos Salinas de Gortari es haber modernizado la fábrica. Era lo que tenía que haber hecho. Invertir mucho dinero, pero estuviéramos ganando mucho dinero gracias a la fabricación propia. Entonces, obliga a las fronteras a vacunar en forma masiva el doctor Balmis y erradica la enfermedad. ¿De dónde era el doctor? ¿El doctor de dónde era? ¿Era de aquí? Sí, mexicano, el doctor Balmis es mexicano. 1951, Lázaro Cárdenas dice: México tiene erradicada la viruela. En 1951. 1967, la Organización Mundial de la Salud, 16 años después, se da cuenta de la Organización Mundial de la Salud que tiene que hacer una campaña mundial. Y empieza a fabricar grandes cantidades de vacuna y las empieza a mandar a todo el mundo. Y se empieza a vacunar en forma masiva a todo el mundo. Y no fue sino hasta 1975 cuando en realidad se presenta el último caso en Asia. En 1977 muere la última víctima de la viruela, y la persona que muere se llama Ali Babu Malik. Pues estaba muy malito, pues se llamaba. 1979, 18 años después, 28 años después, es erradicada la viruela en el mundo. Y entonces la gente ya no tenía estas características de lo que es la viruela, y gracias a los españoles, los aztecas murieron con este tipo de cuadros tan agresivos de viruela, porque no tenían ni un solo anticuerpo en contra de la enfermedad. Por eso arrasó con la población azteca en la y bueno, hasta aquí nos quedamos, mañana le seguimos, hablamos de la religión. Sí, pero no.